tal, estimados oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Señal. 1 de la tarde con 28 minutos en la costa este del país. Es viernes de artista. Estaremos tocando tema de mucho interés. Los grupos marimbísticos pioneros aquí en Santa Eulalia. La música y los sones, las melodías antiguas. Y por supuesto en la actualidad cómo se ha visto la mutilación, se ha visto la alteración y en el peor de los casos el cambio de nombre de muchas de estas melodías. Y también vamos a agregar un comentario sobre los derechos de autor a nivel internacional, que dicen las leyes, cuando se considera una copia un plagio y otros elementos, otros factores importantes que hay que tomar en cuenta. Y estaremos dando información a los grupos marimbísticos, a los autores, a los compositores, a los artistas, qué pasos hay que seguir para registrar su propia música. Eso y más viene al rato en el programa de Pancholón por las mañanas, viernes de artista. Quédate, súbele a tu radio. Bienvenidos. Bueno, estimados oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, saludos cordiales, feliz viernes. Y es viernes de artista, como veníamos promocionando. Hay temas de mucho interés para informar a la audiencia y por supuesto a los autores, compositores, artistas, grupos marimbísticos, a todo aquel que crea un contenido artístico, musical, literario, pues también hay información para él. Para este tema y para hablar de otros, tengo a mi invitado desde Santa Eulalia, Pedro García, mejor conocido como el pianista. Pedro García, en primer lugar, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Pancholón Radio Internacional. Bien, no sé cómo estamos ahí en la hora, pero acá en Guatemala son las 11:30 y tantos minutos, 34 cabal. Saludos cordiales ahí a toda la audiencia de la Unión Americana, porque no ha sido también en otro país, y mis respetos a Guatemala, que es, aunque muchos no lo aceptan, pero es la eterna primavera. ¿Por qué no hablar de Huehuetenango, la tierra de Calil Balam? Hablar de Santa Eulalia, pues la cuna de la marimba. Entonces es un honor, es un gusto estar con ustedes al pie de su hogar o de su trabajo, en su automóvil, donde quiera que se encuentre. Pues recibo un cordial saludo de mi parte, en nombre de todo el pueblo de Santa Eulalia, pues acá ubicados en el corazón de este municipio, para compartir unos cuantos minutos en este espacio que Pancholón Radio pues me permite estar con ustedes. Así es de que aprovecho el momento para saludarlos y desde aquí pues a los pequeños también, o pequeñas personas que están ahí en el sentido pues de edad, pues yo creo que también están muy interesados en escuchar pues esta entrevista. Ahí a toda la paisanada, a los no paisanos, a los músicos y a los no músicos, mis respetos, porque yo pienso que también a nivel nacional pues nos están escuchando. Entonces si tengo un momento ahí de tener mi opinión, mi propio criterio, mis conocimientos, es más el respeto también a otros lugares, a otros departamentos, porque en Guatemala es riqueza de música. Entonces es así como la forma humilde y sencillo que los saludo en este momento. Gracias, Pedro García, bienvenido. Está en casa y aquí hay una gran audiencia eulalense y también de otros municipios del norte de Huehuetenango y otros departamentos, como mencionábamos, que nos están escuchando. Tenemos que regresar en el pasado, tenemos que retomar la historia de nuestros abuelos, la historia de los autores ancestrales. No sé, y qué bien que tenemos a una persona en línea, alguien que tiene conocimiento, como lo que es Pedro García. Es autor, es compositor, es arreglista, es productor también, es director. Y qué más podemos hablar de su persona, pero hoy vamos a ir con usted tomado de la mano para ir a la historia. Voy a suplicar ahí a la audiencia para que también
tengan paciencia en el sentido pues, de comprensión de lo que yo voy a compartir con ustedes. Para mí, de verdad, con el corazón en la mano, me encanta tener este momento o esta oportunidad de compartir con ustedes, porque ya que no podemos vernos personalmente. Actualmente pueden haber varias confusiones o también pueden haber varias versiones de los conocimientos, de las investigaciones, lo que se vive por el momento, pero yo voy a compartirles algo de lo que yo conozco, mi experiencia, mi trayectoria y hasta donde yo he podido pues convivirlo. Según la historia de la música de Santa Eulalia, no soy el sabetodo, simplemente compartir lo que yo puedo. En los años 1960, en ese tiempo estamos hablando no de marimba, estamos hablando de la música. Entonces en ese tiempo se maneja o se ejecutaba el tunculté, que es actualmente conocido como el tambor. Tuncul es más manejado generalmente por los mayas, pero en el área Cajobal es tunculté. También se habla de la chirimía, que es chirima, y también se habla del violín, que es el zapay. Esa era la música que los convivían o compartían o ejecutaban. Desde entonces se viene la trayectoria y la historia donde ya surge la marimba. Antes de tocar el tema de la marimba, yo quiero tomar como base aquí a los fabricantes. Por ejemplo, en Santa Eulalia estamos hablando de la familia del Machún, la familia de los Díaz, la familia del Nictel, la familia de Valentín Zambrano, los Xunló, los Chapines, que todavía ahorita la generación existe ahí y sigue fabricando este instrumento, que ellos también pueden dar fe de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Como dije anteriormente, que me gustaría tener ahí toda la paisanada de Santa Eulalia a mi lado, hablar con el equipo. Yo sé que ellos respaldan lo que yo estoy compartiendo en este momento, pero no nos es posible. Así es de que en nombre de todos los artistas, los fabricantes, pues estoy tomando esta palabra. En cierto punto estoy hablando de los fabricantes, que son la base de cómo es esto del instrumento de la marimba o la música se fue generalizando, podríamos decirlo así, de generación en generación. Quizá muy antes se fabricaba la marimba sencilla, pues es una marimba nada más. Luego con el tiempo ya se tiene la marimba grande con el tenor, pues ya es el juego completo. Y actualmente pues más se usa la marimba doble. Vamos a hablar de la historia. Ahí hay varias versiones, hay varias formas de decirlo, o del conocimiento de cada quien, como lo puede decir, como lo entiende. Se habla de un estango y se habla de una zarabanda. Todavía no hablamos del ritmo actual que vivimos y de dónde viene el ritmo. La zarabanda, según lo que yo he podido pues conocer, es un término o es un ritmo costeño que proviene de Europa, porque cuando los españoles llegaron acá en nuestra tierra, podríamos decir, eran prisioneros, era gente presa. Entonces ellos traían ese ritmo que más se maneja según lo que tiene el conocimiento y algunas investigaciones, y si gusta pues es bueno investigarlo, que es parte de un ritmo mezclado de Arabia Saudita con los africanos, ya que ahí también puede ingresar el barreño de esa composición que ellos hacen allá y que también llegó acá en Guatemala. Estamos hablando del estango y el zarabanda. El estango, quizá más conocido por las personas más mayores que yo, y también hay gente a mi edad, es un término o es un ritmo que se maneja como pagano. Para el estango no hay religión, no hay temor, no hay peros, no hay ni, ¿cómo se llama eso? No hay limitaciones en compartirlo, porque la persona pagana no cree casi en otra cosa, podríamos decirlo así. Si estamos hablando de música, de tango pagano se maneja de esta manera. Según los conocimientos que tenemos, los prisioneros que llegaron acá en nuestra tierra, ellos disfrutaban de ese ritmo o de ese ambiente, porque a ellos les gustaba, porque ellos lo traían, pero lo hacían más
con alcohol. Quiere decir pues que se emborrachaban. Y entonces no vamos a decir de que así fue, pero parte de esto es una realidad. Nuestros abuelos se dieron cuenta cómo estas personas bailaban de esa forma y borrachos, más se divertían cuando estaban fuera de onda, podemos decirlo así. Entonces, nuestros abuelos también, parte de esto, se contagiaron e hicieron lo mismo. Empezaron a aprender a ejecutar ese ritmo y también se emborrachaban. Entonces, de ahí surge parte de algo de que yo puedo compartir respecto a estango y zarabanda. Quizá la imitación podemos recordar ahorita, hay un baile de traje que se manejó, que se sigue manejando en Guatemala, por ejemplo, el baile de la conquista, y ahí se maneja mucho ese ritmo de zarabanda. Entonces yo sí invito a los músicos ahí en ver qué diferencia hay entre el zarabanda y el estango, hay mucho que hablar ahí, luego hablamos del barreño. Vamos a ir al punto del corazón de lo que estoy hablando. La base fundamental del ritmo del Jolomconop, de la cuna de la marima de Santa Eulalia, según lo que hemos investigado y lo que sabemos, lo que hemos compartido con los abuelos, que algunos ya descansan en paz y otros todavía están vivos, nace de un nombre que ya, de esta manera vale la redundancia, el nombre es Pit, COVID, ya, que no es el COVID, ¿verdad? COVID, bueno, Pit. El Pit en español pues es el sentimiento del jajobal. El Pit es la forma como los abuelos, hablando de los jajobales, sintieron profundamente la forma como exponer, como desahogar, como compartir el sentimiento que ellos tenían. ¿Y de dónde nació esto? Nació del corazón humano. Cuando palpita el corazón, de ahí nace el Pit. En la forma que el corazón late, es ahí donde nace el sentimiento del jajobal, y ese es el ritmo original de los sones de Santa Eulalia. Entonces no podemos decir que los sones de Santa Eulalia, mucha toquen los sones antiguos, o la antigüeña, eso no existe en Santa Eulalia. Aquí, los sones del Pit, del latido del corazón que nació del sentimiento del abuelo de la cuna de la marima del Jolomconop, estos sones o estas inspiraciones se llaman sones originales, no son sones antiguos, ni son sones de los abuelos, ni son sones antigüeños, porque los seguimos viviendo. Cuando hablamos de lo nuestro, es porque lo vivimos y tenemos que mantener nuestra identidad como mayas, como jajobales. Mantengamos nuestro ritmo. Y hay que modernizar la música, pero hay que mantener la base del ritmo, que es nuestro Pit, que es el latido del corazón, el sentimiento del abuelo jajobal. Voy a agregar algo más sobre esto. El sentimiento del jajobal, que es el Pit, ya, nace o crece y se reproduce y se muere, en el sentido pues de que así viven los humanos. Hay teclas pequeñas y hay teclas grandes. Entonces estamos conviviendo el sentimiento, la armonía del maya, jajobal, es un convivir armónico familiar, donde ahí hasta el bebé que no ha nacido ya siente ese beat, ese latido del corazón, ya lo trae, ya lo traemos pues. Entonces nace el niño, crece, llega a la juventud, luego llega a padre de familia, luego llega a abuelito. Entonces esa es la forma, la armonía familiar de jajobal, como comparte el latido del corazón, convirtiendo en música. Entonces nuestros sones, amigos que me están escuchando ahí, no existen sones antiguos, ni viejos, ni antigüeños, sino que existen en Santa Eulalia sones originales del Pit de los ixmames jajobales. Ya voy a terminar para que no se cansen ahí. Entonces, aquí podemos entrar a aclarar algo respecto a esto. Tenemos que respetar nuestras bases como músicos. Yo respeto mucho a los músicos actuales, que ellos están haciendo mezclas o están modernizando, están actualizando, pues el ritmo está bien, pero también no tenemos que olvidar o descuidar nuestro ritmo, que es el Pit, el latido del corazón. Entonces es algo de lo que yo puedo compartir con ustedes en este momento. Entonces el tiempo ahí con el amigo Concholón. Claro que sí, Pedro García, la verdad, estamos
con total atención escuchando esta primera parte de lo que ha expuesto usted. Ahora ha quedado claro el sentimiento puro, el sentimiento que nace desde lo más profundo del corazón de nuestros abuelos, que es el beat. Bien, vamos a hablar algo también de nuestros compositores. Quizá nuestros compositores no están registrados, como se dice así comúnmente, legalmente, ¿va? Pero sí tenemos nuestros compositores. Entonces yo invito a la juventud que tiene que respetar a nuestros compositores, ya sea están en vida o que en paz descansen. Pero sí es importante el respeto a la creación, al don y a la sabiduría que ellos tienen o siguen teniendo o tenían. Entonces aquí estamos hablando de los abuelos ajovales músicos. Es lamentable, para no decir desgraciadamente, ¿verdad? Es lamentable que antes nuestros compositores, pues son sabios, ahí sí que mis respetos, ¿verdad? Son sabios. Ellos tienen un sinfín de sones, para no decir miles de sones, propios, originales, tienen. Pero el problema que ellos tenían, pues, es de que ellos no le pusieron un nombre claro, seguro, y nunca lo registraron. Para hablar de eso, ellos eran inocentes en este caso, ¿verdad? Nunca registraron sus sones y muchos de los sones de ellos, y para no decir la mayoría, no tienen nombre. Yo les voy a contar algo personalmente. He ido a Temus, le pregunto a un músico ahí, a los viejitos, ¿cómo se llama este son? Ah, esto se llama así, este son se llama así. Voy a Molin, no, este se llama así. Voy a Ixtenamo, voy a Paiconot, otro lugar aquí de Santa Eulalia. Le dicen 5 versiones diferentes, porque ellos le ponen nombre a su manera de sentir, su manera de ejecutar, su manera de convivir. Entonces, para que venga alguien que me diga, este son, así se llama, mucha, ahí sí estamos mal. No sé quién le he dicho al amigo ahí que va a opinar de que es así se llama. Porque nuestros ichmames, lo que yo he hablado con ellos, los abuelos, es que la mayoría de los sones de ellos no tienen un nombre exacto. Y luego cada quien maneja el nombre a su sentimiento. Si ahorita estoy triste y ejecuto el son, como soy músico, no lo ejecuto, digo yo, estoy triste, ¿va? Y si estoy alegre, estoy tocando un son que es alegre. Entonces, ellos nunca entraron en polémica y decir de que, no, ese son se llama así o ese son no se llama así, no. Simplemente, en algún momento se pusieron de acuerdo algunos cuantos, y entonces se llegó a ser muy popular y muy conocido el son, como decir, Pantalón Blanco, un ejemplo, ¿ah? Entonces ya la mayoría conoce como Pantalón Blanco. Entonces, pero de que alguien diga, los sones están registrados desde un tiempo o así se llaman, ¿no? Eso no existe según lo que yo investigué con los abuelitos. Ahora, ¿qué pasó? Tal vez no vayamos directamente al flagio, pero es un punto que también entra aquí. Respecto a alguien que copió el latido del sentimiento del Ajobal Jolonco, ¿no? Alguien, en ese tiempo no habían grabadoras, pero sí habían unos aparatos que grababan, ¿verdad? Entonces cuando los abuelos ejecutaban los sones aquí, alguien se aprovechó con su grabadorita ahí, que tuvo la oportunidad de traerlo, se lo llevó, le hizo los arreglos y lo registró. Ese es un problema bastante serio que acá en Santa Eulalia pues sigue, como podríamos decir, un resentimiento a X persona que lo ha hecho. Por eso es de que hay, yo ya sé que van a haber algunas preguntas, pero yo creo que ya no es necesario que lo hagan. Les estoy aclarando de una vez, de que si, ¿cuál son es primero y por qué vale eso? No, aquí la originalidad de los sones, de nuestro ritmo, el beat, el latido del corazón, es en Santa Eulalia. Estamos hablando de los 60 para atrás, ya. Y si se sigue investigando, se sigue escarbando, yo creo que hay más informaciones. Entonces, estoy compartiendo de que los sones originales aquí de nuestros abuelos en Santa Eulalia son originales, ¿vale? La redundancia, son propios. Y si alguien ya le puso letra o alguien le puso ritmo, le hace un arreglo, pero eso ya es después, porque la inocencia o el conocimiento, la facilidad de realizar todo esto, pues definitivamente no existe, no había recursos o no habían aparatos para poder registrar o dejar guardados esos. Esa es la situación que yo puedo compartir con ustedes en este momento. En este punto, Pedro García, deseo agregar algo. Usted ha mencionado sones originales.
Según el artículo 14 de la ley que protege al autor a nivel mundial, indica que después que se muera el autor de tal música, pasan ciertos años y se convierte en un patrimonio de donde él nació o donde la música fue expuesta al público. Entonces, estos sones originales de nuestros ancestros Jolom Konob, que es el beat, que es el sentimiento que nació del corazón, se puede determinar que son un patrimonio del pueblo de Santa Eulalia. Sí, yo pienso que ahí estamos perfectamente bien, porque como esto es lo que es actual. Yo les hablara yo del himno a Santa Eulalia, ¿va? Yo ya puedo decir que yo soy el compositor, el autor, y ya está decretado, ya es un hecho, ya es oficial, pues, de que eso se tiene que respetar como himno a Santa Eulalia. Pero hay que pasar por muchos pasos del procedimiento para llegar a legalizarlo. Entonces, definitivamente aquí el autor o el compositor de una música, cuando ya está registrado y ya se ha comprobado que sí, no es plagio, no es copia, pasa a ser legal. Yo creo que la gente en este momento está escuchando con mucha atención. Sigo dejando el tiempo para agregar algo más. Yo creo que nos quedamos en los sones originales que no tienen nombre. Más sin embargo, vuelvo a lo que dice el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual a nivel internacional. Indica cualquiera que tenga duda y que no esté seguro de lo que realmente se llama el son, no puede alterar, no puede mutilar, tampoco puede agregarle un nombre. Se ha visto mucha violación de este reglamento allá en nuestros pueblos. Ahí estamos hablando casi tocando el tema del plagio o de la copia o de la imitación. Bueno, yo así lo entiendo, ahí espero que los amigos o la audiencia me comprenda ahí si estoy bien o estoy mal. Hablemos de los músicos. El sonlom imita, copia, pero el azón hace y es original. Esa es la diferencia de donde caemos ahí, de que tenemos un error, que podemos ponerle un arreglo a un son que tiene dueño, podemos decirlo así, es hecho por un compositor, pero ya otro de la inspiración pues del compositor. Entonces ese plagio definitivamente existe actualmente existe, pero como vuelvo a decir otra vez, el que imita no es autor y no ¿cómo se llama? No compone, no hace composiciones. En cambio el que hace y prepara y todo eso, lo que cuesta hacer un son, porque yo sí los comparto desde que armar un son. Yo he escuchado muchas redes sociales o han compartido, yo lo hago en media hora, yo al chilazo lo hago, yo no sé cómo lo harán, pero en mi caso no es yaqueo de la noche a la mañana, es algo que es algo especial, pues, ¿verdad? Es algo especial, como dije anteriormente, es un latido de corazón que de ahí van a hacer si es un sentimiento de tristeza, de alegría, de convivio, o etcétera. Entonces, definitivamente aquí hablar del plagio es lamentable. ¿Por qué? Porque la idea u otra literaria, artística o científica de un autor que se presenta como que si fuera propia, pero la verdad no. Yo creo que nadie puede prohibir a alguien que interprete, pero siempre y cuando que respete pues al autor o al compositor del son. No, aquí no se trata de entrar en polémica. Yo quiero que entiendan lo que estamos compartiendo. Aquí se trata de compartir. Exacto, de compartir y de dar alguna información. Decíamos fuera del aire, Pedro, antes de entrar al aire, decíamos, ¿qué se entiende por un plagio, por una copia? ¿Cuándo comienza esa violación del derecho de autor? Y tengo algo aquí, estaba yo investigando un poco sobre lo que dice la ley, ¿verdad? El artículo 7. Cabe enfatizar un detalle fundamental. Cada país interpreta y aplica de forma diferente sus leyes. Si hay 8 compases que convierte en un plagio una música, 8 compases repetidos, con línea musical repetido, armonía, letra, versos, párrafos, tiempo, ritmo y silencios marcados. Si encuentra esto en una melodía entera, eso es plagio. Más de 8 compases. Para los músicos saben lo que realmente es compases, ¿verdad? Para la gente que no es músico, pues no sabemos mucho.
si hay menos de 7 compases en un pequeño segmento, se considera una pura casualidad. Así dice. Perfecto. Yo pienso que tal vez, no sé si va a llegar bien mi mensaje, ¿verdad? El respeto es lo más importante. El respeto es lo más importante. Yo tuve una experiencia de querer, así entre nos, grabar hace años el Rey Quiché. Entonces yo llegué al estudio profesional y queríamos pues ahí con los de la amistad grabar el Rey Quiché. Entonces dice el ingeniero de audio, ¿está bien? ¿Cuál es el permiso que tiene para grabarlo? Entonces digo, no tenemos permiso de grabar. Entonces tienen que pedirle permiso o preguntarle al compositor del Rey Quiché. Si él autoriza, entonces usted tiene que pagar el impuesto. Luego además de pagar el impuesto, tiene que pagarle el porcentaje que le corresponde al compositor. Entonces, solo era por grabar, no era mayor cosa ahí. Es donde desde ahí aprendí pues de que uno tiene que respetar a los autores de los sones, pero yo no sé cómo será en Estados Unidos, pero en Guatemala, aquí vivimos en un desorden porque no nos entendemos, o tal vez por falta de conocimiento. A veces sí pasa mucho eso del plagio, es lamentable. Pero siendo pues en el camino andamos y arrieros somos, ¿verdad? Entonces así tenemos es. que respetarnos, comprendernos para que no exista esta polémica y que no se siga dando esto, porque si en un tiempo anterior se dio, porque sí se dio, ya se dio, todavía estaba yo viendo aquí de que Lágrimas de Santa Eulalia ahí, y eso es otro rollo eso, ¿ah? Entonces aquí el son tiene que llamarse como lo es, o la melodía pues, entonces, pero en Santa Eulalia un son a veces tiene más de 10 nombres y cada grupo lo interpreta a su manera. Y se considera sones originales, como había mencionado usted. Sí, hace poco hablé con un señor músico aquí, que es buen amigo, y me dice, este son se llama así, Pedro, me dice, ¿en qué año lo tocaron? Nosotros lo tocábamos o lo ejecutábamos en el año 1970, me dijo él. Así, sí, y ese son se llama así, qué bueno, pero ya después un día de esos me metí a investigar, y ese son no es de nosotros, sino que tiene otro nombre. Y yo llamé al muchacho con ese amigo, le dije, mira, ya averigué eso, y entonces estamos mal. Siempre es que a veces uno desconoce. ¿Dónde se han sacado nombres? A veces uno copia más los nombres de la cultura mexicana, podríamos decir, de canciones, cuando realmente los sones son sones, no podemos ponerle nombre de una canción a un son. Hubieron algunas preguntas ayer, y luego también vamos a poner un ejemplo en qué consiste registrar una música a nivel digital. Me preguntaron ayer, por ejemplo, desde Santa Cruz Varías, en la zona 6, nos escucha María Luisa Domingo, cuyos abuelos son de Santa Eulalia, y a ella siempre ha manifestado el dolor que siente, como el beat, como el sentimiento carnaval se ha manipulado, y dice, por favor, Pancholón, me acaba de escribir otra vez, no se te olvide hacer mi pregunta ayer. Indito Jacalteco y Santa Eulalia se puede considerar basado en lo que usted dice, que viene del sentimiento carnaval, del beat, del son original, de lo que ella quiere saber. Saludos ahí a la amiga ahí que está escuchando, que pare bien los oídos. Yo lo que voy a compartir aquí es en nombre de todos los compositores de Santa Eulalia. Empecemos porque de los abuelitos dependo yo. Ya después de mí dependerán o no, es otra parte de los futuros. Lo que yo acabo de manifestar en los años 60 aproximadamente, puede ser antes, un poquito después. La melodía, el beat canjobal del abuelo Jolomconop, del abuelo de Santa Eulalia, 100% lo digo en nombre de ellos, y si los músicos de Santa Eulalia están a mi lado, yo sé que somos un equipo, 100% la melodía de Santa Eulalia es de Santa Eulalia, no es el dito, no sé cómo se llama, cómo lo ponen ellos ahí. Es 100% el beat, el latido del corazón, 100% de Santa Eulalia. No sé si está respondida ahí la pregunta. Pancholón, solo quiero agregar algo ahí. Yo siempre dije que yo voy a hablar con fundamentos, no voy a hablar cosas así, a ver si será cierto. En los años 1980, que ya era yo un patojón, tuve la oportunidad de estar en Jacaltenango, y tuvimos un debate ahí,
sin mencionar nombres ahí en Jacaltenango, que son músicos, ya, por respeto a ellos. Estuvimos ahí y también, afortunadamente, en ese tiempo, en esa oportunidad, estaba al lado de nosotros otro jacalteco que él era el párroco aquí de Santa Eulalia, padre David López. Y tuvimos un debate ahí que casi estuvimos a punto de llegar a legalizar un montón de situaciones ahí. Pero entonces sí queda claro de que el beat de Santa Eulalia es propio de Santa Eulalia. Excelente, gracias por exponerlo acá. Entonces, vamos a continuar. ¿Hay algo más que deseas agregar en este segmento del beat, de los sones originales, de los autores originales, si es que se puede mencionar algunos nombres de ellos? Dice que no es correcto decir yo, pero esta vez lo voy a decir yo. Yo vengo de un montón de compositores, de mis abuelos, de los abuelos aquí en Santa Eulalia. De ellos vengo yo, porque de ellos aprendí. Para mí, los mejores maestros de música en mi carrera y en mi vida, como Pedro García, el pianista, son los abuelos de Santa Eulalia. Voy a mencionar algunos, que de ellos aprendí mucho cuando yo era pequeño, a los 6, 7 años. Un tal Palas Palas, que estuvo con Colomconov, Don Lolcash, Colomconov. Un tal Pedro Diego de la TAC, Pedro Lorenzo de San Juanerita, Pedro Baltasar de Alma Lira. Estamos hablando de don Mateo Díaz, que en paz descanse, los hermanos Díaz. Un tal Barrundia, que es José, le llaman a él de los hermanos Juárez. Rodrigo también, un centro ahí de Colonconón. Hablemos ahí de los Castañeda. Yo recuerdo muy bien a Daniel Máximo, otro de los buenos pioneros ahí. Hablemos de la familia ahí conmigo. Estamos hablando de un tal Daniel García. Hablemos de Moglil, están los Nicuchuniques. Estamos ahí hablando de Ixtenam también. Me recuerdo muy bien de los de Ixtenam. Hablar ahí del Madera de Los Ángeles, después surgió Sonora Azul, etcétera. Ahorita tenemos ahí al amigo Cash ahí con su grupo GC. Tenemos ahí a otros grupos, ¿por qué no decirlo? De los compositores, hay muchos, pero ahorita por el momento se me van en mente, pero hay varios de ellos, que además de los que ya mencioné, yo aprendí mucho de ellos. Hablemos de los grupos anteriores. Muy antes solo se usaba una marimba, lo manifestaba al principio. ¿Cuál fue el primer grupo que empezó a usar la marimba grande y su tenor? La TAC, ¿ya? Fue el primer grupo. Ya después estamos hablando de marimba sencilla, todavía no doble. Luego ya surgen los demás grupos, saludando a los de Colonconov, Alma Lira, Azul y Blanco, los Castañeda, los hermanos Juárez, San Juanerita, los García ahí en Tiquiná, los sanpedranos en Moglil, los mocultecos en Moglil. ¿Por qué no hablar de los hermanos García ahí en Yichón? Hablemos de Madera de Los Ángeles, hablemos de Brisas de Canajao, hablemos de Alma Campesina, saludando ahí a mi compadre Domingo Gaspar, que está escuchando ahí en San Diego, California. Hablamos de los hermanos Díaz, hablamos de los hermanos Pablo, etcétera. Hay un montón que estamos hablando del anterior, si se me escapa alguno. Actualmente hay más, ya hay nuevos, ya es la juventud ahora, y por qué no decir en Estados Unidos que me están escuchando, hay gusto compartir con ustedes. ¿Cuántos grupos hay en Estados Unidos? Sinceramente, como santeulalense, como músico, es un gusto, es un honor, es una alegría, es una satisfacción, es un orgullo que sigan adelante, muchachos. Yo sí los insto, los animo, que sigamos adelante, siempre y cuando manejando siempre nuestra base, que como lo dije anteriormente, modernicemos, actualicemos nuestra música, pero que no olvidemos que nuestra base es Hitchman, el latido del corazón, el sentimiento cajobal. Yo los animo a que trabajemos fuertemente como grupo y que también le demos el lugar a los compositores, porque también hay grupos donde no le dan el lugar a los compositores, y eso es triste también, porque un compositor no nace de la noche a la mañana. Esa es una trayectoria grande, y que si hace un buen trabajo lo deja bien puesto, y si no, pues se acabó. Entonces, ¿por qué no decirle aquí al amigo Pancholón, gracias por defender las raíces de nuestra realidad, de nuestra originalidad, de nuestra música maya cajobal? Gracias, porque no cualquiera se anima a hacer esto. Yo no sé qué va a pasar después de esta entrevista, ¿ya? Ojalá que los que estamos ahí escuchando, estamos compartiendo esta transmisión o esta entrevista, pues lo tomemos por el lado amable, por el lado positivo, y lo analicemos y le demos auge, le demos alas a lo que estamos compartiendo. Porque si vamos a ir por el otro lado, pues definitivamente ahí lo que estamos tocando son puntos vitales, principales y formidables en el sentido pues de seguir adelante. Es una fuerza que también depende de los abuelos. Yo siempre digo los abuelos, y imagínense si no lo
atraemos actualmente y qué va a pasar después. Estamos regalando, como que estamos descuidando lo que es propio. Claro que sí, y de mi parte, como Pancholón Radio Internacional, hemos comenzado con una campaña de información a los grupos, a los autores, compositores, artistas individuales, solistas. Si antes no registraron su música a nivel digital, lo puedan hacer de aquí en adelante. Y ya he tenido contacto con varios de ellos y gracias a Dios estamos caminando, estamos avanzando para proteger los derechos del autor, de nuestros artistas, para evitar estos plagios que habíamos dicho, el robo de música, agregarle letra, alterar, mutilar, cambiarle nombre. Lo que pasó, ya pasó. Ahora, de aquí en adelante, Pancholón Radio es una plataforma digital y vamos a trabajar en este campo, ¿verdad? Gracias, Pedro García. Yo te dejo el tiempo para un saludo final, un mensaje final, y yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Una vez compartí en una radio y ahorita lo comparto otra vez. Nosotros estamos hechos de un árbol parado, no un árbol caído. Las hojas se pueden caer, pero la raíz nunca se muere. Solo tenemos que retoñar. Entonces, tenemos que seguir adelante. Yo invito pues también a los músicos o a los artistas, a los compositores, para que se pongan ahí las pilas y que tengan una ventana abierta para compartir con Pancholón respecto a registros, a legalizar o a registrar a procedimientos de nuestras músicas, porque como él dijo, si ya pasó, ya pasó. Bueno, entonces, caso omiso, cuenta nueva. Vamos a seguir adelante. Estoy a la orden. Muchas personas quizás no me conocen en persona, pero no soy tan mala gente, aunque soy feo. No, ahí estamos a la orden. Ahí saludos cordiales ahí a la familia en Los Ángeles, California. Ya por respeto no digo el nombre porque son muchas personas por ahí. A todos los músicos en la Unión Americana, que Dios nos bendiga, a todos los panjovales y no panjovales. Vamos a hablar a nivel nacional. Gusto saber de que están conectados ahí en la entrevista en otros departamentos en Guatemala. Y por qué no decir en México y algún otro país. De verdad no es fácil llegar hasta la intimidad del hogar de cada quien, pero para mí ha sido una bendición y espero no haber ofendido a nadie. Simplemente yo acepté esta entrevista para compartir mis conocimientos y de verdad da gusto llegar ahí con usted que está ahí sentado o sentada. Terminar con esto, pues el agradecimiento profundo, infinito para el amigo Pancholón. Espero que no sea la última vez. Así que un abrazo fuerte. Se les quiere mucho, Santa Eulalia los extraña y que viva la música. Gracias, Pedro García. Permítame un segundo, no cuelgue. Regreso, vamos a escuchar Palmeras de Miami. Regresamos.